Tomémonos un tinto y seamos amigos. Un devocional bíblico con el pastor Víctor Manuel Buitrago mientras nos tomamos un café. Bienvenidos a una charla con nuestro amante Dios. Una profecía incumplida a David. Hay un pasaje en la Escritura que siempre me ha llamado la atención. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir en contra de Keila y destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que me lo declares y que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Esto dice primero de Samuel 23, 10 al 13 en la Reina Valera del 60. Este es uno de esos pasajes bíblicos difíciles de entender por las siguientes razones. En realidad, Dios le habló a David para asegurarle que Saúl lo buscaría. Dios le dijo a David que el pueblo de Keila lo entregaría en manos de Saúl. Ahora, si Dios le asegura estas dos cosas al rey David, ¿por qué no se cumplieron? ¿Puede indicarnos esto que el hombre puede cambiar las decisiones de Dios con solo hacer un movimiento? Se puede llegar a la conclusión de que Dios no fue quien hablara a David. Y de ser esto así, entonces, ¿quién le habló a David? ¿Se equivocó Dios en estas dos aseveraciones que le hizo a David? Ahora, finalmente, mi pregunta es: ¿cómo entonces interpretar correctamente este pasaje? Este pasaje de primero de Samuel 23, del 10 al 13, es fascinante y puede parecer complicado a primera vista. Vamos a desglosarlo paso a paso para entender lo que está sucediendo y qué implicaciones tiene, especialmente en relación con las preguntas que he planteado. Primero, en realidad Dios le habló a David para asegurarle que Saúl lo buscaría. Sí, según el texto bíblico, Dios le habló a David a través del método que se usaba en ese tiempo, probablemente usando el efod y del sumo sacerdote Abiatar, y él también el sacerdote le ayudó. David consulta a Dios para saber si Saúl descenderá a Keila, y Dios le confirma que sí, que Saúl descendería. El texto indica muy claramente que fue Dios quien habló a David. No hay razón textual para dudar de esto, especialmente considerando que, póngale que es lo que hay que considerar. David consultó a través del método legítimo, es decir, el efod. La respuesta llevó a una decisión sabia que preservó la vida de David. El resultado confirma la veracidad de la advertencia divina.
A veces las profecías bíblicas no se cumplen de manera exacta o se cumplen de maneras inesperadas. Esto puede deberse a que Dios tiene planes más amplios o a que las situaciones humanas son complejas y cambiantes. También se podría considerar, y es posible, que David interpretara erróneamente la comunicación de Dios o que la transmitiera de manera imperfecta. Los seres humanos a menudo tienen dificultades para comprender con precisión la voluntad de Dios. Segundo, Dios le dijo a David que el pueblo de Keila lo entregaría en manos de Saúl. Sí, eso es lo que dice, ¿no? En el versículo 12, David pregunta si el pueblo de Keila lo entregaría a él y a sus hombres en manos de Saúl, y Dios le responde que sí, que lo van a entregar o que lo entregarán. Este es el punto crucial para entender el pasaje. Lo que Dios reveló a David fueron potencialidades condicionales, no decretos absolutos. Es decir, si David se quedaba en Keila, Saúl vendría. Si Saúl venía, los habitantes de Keila, ¿sí?, lo entregarían en manos de Saúl. Tercero, si Dios le asegura estas dos cosas a David, ¿por qué no se cumplieron? Aquí es donde el pasaje se vuelve interesante. La respuesta radica en entender que Dios no le está revelando a David lo que inevitablemente sucederá, sino lo que sucedería si David permaneciera en Keila. Es decir, Dios le muestra el futuro condicional, lo que ocurriría si las circunstancias no cambiaran. Cuando Dios le revela a David que Saúl descenderá y que los habitantes de Keila lo entregarían, le está proporcionando información estratégica para que tome una decisión. David, con este conocimiento, decide huir de Keila con sus hombres, cambiando así el curso de los acontecimientos. Como resultado, Saúl ya no desciende a Keila y el pueblo de Keila no tiene la oportunidad de traicionar a David. Cuarto, ¿puede indicarnos esto que el hombre puede cambiar las decisiones de Dios con solo hacer un movimiento? No es que el hombre cambie las decisiones de Dios, sino que Dios, escuche esto, en su omnisciencia conoce todas las posibilidades y sus consecuencias. En este caso, Dios revela una posibilidad futura basada en las circunstancias actuales. David actúa con sabiduría utilizando la información que Dios le da, y al cambiar sus acciones se evita el desenlace que Dios le había revelado. Esto no implica que las decisiones de Dios cambien, sino que Dios conoce todos los posibles escenarios y cómo se desarrollarán dependiendo de las acciones humanas. Esto es consistente con la naturaleza de Dios como omnisciente, es decir, que todo lo sabe. También con la soberanía de Dios, Él todo lo controla. Quinto, se puede llegar a la conclusión de que Dios no fue quien le hablara a David. Y de ser esto así, entonces, ¿quién le habló?
a David. El texto bíblico es claro. Fue Dios quien le habló a David. En aquel tiempo, Dios usaba métodos como el efod, el urim, el tumín, para comunicarse con sus siervos, y no hay indicación en este pasaje de 1 de Samuel de que alguien más haya hablado en lugar de Dios. La narración bíblica lo presenta como una consulta legítima de parte de David al Señor, y Dios responde directamente. Sexto, entonces se equivocó Dios en estas dos aseveraciones que le hizo a David. No, Dios no se equivocó. Las respuestas que dio el Señor, que Dios dio, eran ciertas para el momento en que David las preguntó. Eran escenarios futuros condicionales basados en las decisiones que David aún no había tomado. Una vez que David cambió su rumbo, las condiciones que habrían llevado a esos resultados ya no existieron. La omnisciencia de Dios abarca todos los caminos posibles y Él puede advertir sobre cualquier resultado basado en las acciones que las personas podrían tomar. Es una muestra de la sabiduría y el cuidado de Dios que le diera a David esta información para que pudiera protegerse y actuar sabiamente. Necesitaba sabiduría. Séptimo, finalmente, ¿cómo interpretar correctamente este pasaje? Ahí es el meollo del asunto, ¿verdad? La interpretación correcta del pasaje radica en entender la omnisciencia de Dios y la responsabilidad humana. Este evento muestra que Dios conoce el futuro de manera detallada, incluyendo todos los posibles escenarios que puedan suceder dependiendo de las decisiones que tomen las personas. Dios, en su gracia, le revela a David qué podría pasar si no cambia su curso, permitiéndole de esta manera tomar una decisión que altere ese desenlace. Este pasaje no es un ejemplo de Dios cambiando de opinión, ni de los humanos alterando las decisiones divinas, sino de cómo Dios interactúa con su creación y ofrece guía en base a su conocimiento perfecto. La clave es que Dios sabe todas las posibilidades y guía a su pueblo para que actúe en base a su sabiduría y conocimiento. La interpretación correcta del pasaje debe considerar, escuchen lo que debe considerar esta interpretación. Es un ejemplo de profecía condicional. Es algo similar a lo de Jonás en Nínive. Demuestra también la interacción entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. También ilustra cómo Dios guía a sus siervos, revelándoles las consecuencias potenciales de diferentes decisiones. Muestra también la sabiduría de David al actuar según la advertencia divina. En resumen, el pasaje enseña que Dios, en su soberanía, guía a las personas, pero éstas aún tienen la responsabilidad de actuar de acuerdo a su voluntad y sabiduría. Entonces, ¿por qué Dios no le hizo la advertencia incondicional a David? El texto no dice, por ejemplo, que Dios le dijera a David de la siguiente manera:
si llegaras a quedarte en Keila, va a pasar esto o aquello. Pero si te vas, no pasará nada. ¿Por qué? Porque Dios no le dijo así a David. Puede ser que esta sea una pregunta válida y a la vez profunda. El pasaje de 1 Samuel 23, del 10 al 13, no presenta a Dios comunicándose con David en términos explícitamente condicionales, como si te quedas o si te vas. En lugar de eso, Dios responde directamente a las preguntas específicas que David le hace, revelando los resultados que ocurrirían en las circunstancias actuales sin que David necesite quedarse para confirmarlo. Sería loco, ¿verdad? Algunas posibles explicaciones que se me ocurren a mí son las siguientes. Primero, quizás Dios quería poner a prueba la fe de David y su confianza en él, en Dios, sin darle todas las certezas. A veces Dios permite situaciones ambiguas para fortalecer nuestra fe. En segundo lugar, es posible que Dios haya querido comunicar a David lo que iba a suceder naturalmente o probablemente sin interferir en el libre albedrío de las personas involucradas. Esto nos muestra que Dios no siempre impone su voluntad de manera sobrenatural. Tercero, tal vez Dios esperaba que David interpretara correctamente la situación y tomara las medidas apropiadas en lugar de simplemente esperar que se cumpliera la profecía. La respuesta de David de huir muestra su proactividad y su sabiduría, desde luego. Cuarto, es posible que haya habido imprecisiones en la transmisión del relato bíblico y que la versión que tenemos no refleje exactamente cómo sucedieron los hechos. Todas las traducciones hay que tenerlo en cuenta también. Veamos cómo esto encaja con el contexto y la forma en que Dios se comunica en la Biblia, en la palabra de Dios. Primero, la forma en que Dios responde a las preguntas de David. Dios no siempre revela todo el cuadro con detalles explícitos. A menudo responde directamente a lo que se le pregunta, ya que eso es suficiente para que la persona tome decisiones informadas. En este caso, David hace preguntas específicas. ¿Saúl descenderá a Keila? Y Dios le dice, sí, descenderá. Ahí está la respuesta, ¿verdad? ¿Me entregarán los habitantes de Keila a Saúl? Y Dios le dice, os entregarán. Ahí está la respuesta. Dios responde exactamente lo que David está preguntando, de manera que David pueda saber lo que sucederá si las condiciones actuales se mantienen. Segundo, Dios y las revelaciones basadas en el conocimiento perfecto, es decir, la omnisciencia. Dios, en su omnisciencia, conoce todos los futuros posibles, pero no siempre tiene que comunicarlos todos, y pues en este caso, David solo pide saber si Saúl descenderá y si será entregado. No si hay otras opciones o otros escenarios alternativos. David, con la información que recibe, ya puede deducir la acción correcta. En cierto sentido, las respuestas de Dios ya implican un futuro condicional sin necesidad de explicitarlo o de ponerlo en forma específica. Por ejemplo, al decir,
sí descenderá. Dios está diciendo lo que ocurrirá si David no actúa. Al decir, os entregarán, se infiere que esto ocurriría si David y sus hombres se quedan. Tercero, Dios permite que David use la información para que David tome decisiones. Dios muchas veces nos da la información que necesitamos para que nosotros tomemos decisiones basadas en la sabiduría y en la guía que Dios provee, que Dios nos da. Al no hablarle en términos condicionales explícitos, Dios le permite a David la responsabilidad de usar lo que sabe para actuar en consecuencia. En lugar de decirle, si te quedas esto ocurrirá, y si te vas no pasará nada, Dios le da la información crítica en su contexto actual. El hecho de que David consulte a Dios demuestra su confianza, la confianza de David y la dependencia de David de la guía de Dios. Al darle una respuesta directa, Dios le muestra que el peligro es real y es la decisión de David tomar medidas para evitarlo. Cuarto, la economía del lenguaje en la narrativa bíblica. La Biblia a menudo presenta las interacciones de Dios con los seres humanos de manera directa y concisa. No siempre se exploran todas las posibilidades o detalles de una situación. En cambio, se da suficiente información para avanzar en la historia y para que las personas involucradas actúen. Este es un principio de economía narrativa que aparece en muchos pasajes bíblicos. Quinto, los ejemplos similares que podemos encontrar en la Biblia. Dios usa este mismo tipo de revelación en otros momentos de la Biblia. Un ejemplo clásico es Jonás en Nínive. Dios envía a Jonás a proclamar, escuche, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esto dice Jonás 3:4. No dice, si no se arrepienten serán destruidos. Sin embargo, el mensaje es implícitamente condicional y cuando el pueblo de Nínive se arrepiente, Dios no lleva a cabo la destrucción. Sencillamente. Este es otro pasaje que nos ilustra el asunto. Dios le dijo a Ezequías, morirás. No le dijo, a menos que ores, no. En ambos casos, la condicionalidad estaba implícita, en el caso de Nínive y en el caso de Ezequías. Esto muestra que, aunque las advertencias de Dios pueden parecer absolutas, a menudo son implícitamente condicionales y dependen de la respuesta humana. Dios a menudo revela una trayectoria basada en circunstancias presentes. La respuesta divina considera el contexto completo. Las respuestas son verdaderas dentro del marco de las circunstancias presentadas, y en este momento es de esa manera que hay que mirar. ¿Cuál es el propósito pastoral del texto? Miren, esto nos muestra la guía divina en acción. Demuestra la importancia de buscar la dirección de Dios. Ilustra cómo las decisiones sabias basadas en la revelación divina pueden cambiar resultados. La respuesta de Dios fue verdadera.
Esas eran las intenciones reales tanto de Saúl como de los habitantes de Keila. La revelación cumplió su propósito. ¿Cuál era el propósito? Guiar a David a tomar la decisión correcta. El resultado confirma la sabiduría tanto de la revelación como de la respuesta de David. Es importante, muy importante, recordar que estamos leyendo una traducción y un resumen de los eventos y que las convenciones literarias y lingüísticas de la época eran diferentes a las nuestras. Lo que para nosotros podría parecer que necesita una explicación condicional explícita, para los lectores originales habría sido perfectamente comprensible en su contexto. El contexto. La lección práctica para nosotros es que cuando Dios revela algo, nosotros debemos entender el contexto completo. Considerar nuestra responsabilidad en la situación. Actuar con sabiduría basados en la revelación que hemos recibido de parte de Dios. Confiar en que Dios nos guía para nuestro bien. Este pasaje bíblico es uno de los más difíciles de entender e interpretar. La mayoría de pastores preferimos pasarlo por alto y no predicar ni enseñar esta parte. ¿Cómo podría abordar una predicación acerca de esto? ¿Debería enfocar la misericordia de Dios al cuidar a David? En Colombia tenemos un refrán que es: al soldado advertido no lo mata la guerra. Podría aplicar este refrán a esta situación, aunque pues no deja de ser inquietante la profecía en sí. Creo que el énfasis está en la advertencia de Dios y la responsabilidad de David en no provocar una guerra con el pueblo que lo estaba protegiendo. Algunas ideas que podrían ser útiles para abordar una predicación de este pasaje, o para enseñárselo o explicárselo a alguien, sería, primero, enfatizar la misericordia y el cuidado de Dios hacia David, a pesar de las circunstancias inciertas. Resaltar cómo Dios lo protegió y le advirtió, mostrando su preocupación por él. Segundo, aplicar el refrán: al soldado advertido no lo mata la guerra. Esto podría ilustrar cómo Dios le dio a David una advertencia clara y la responsabilidad que tenía David de actuar sabiamente en respuesta a esa advertencia, a esa revelación. David entonces debía huir de Keila para evitar el conflicto. Tercero, hacer énfasis en la responsabilidad de David y la necesidad de que los creyentes respondan con prudencia y discernimiento a las advertencias y a la guía de Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus propósitos. Cuarto, explorar la tensión entre la soberanía de Dios y el libre albedrío humano, mostrando cómo Dios a veces permite que sucedan cosas que no están en perfecta armonía con sus deseos declarados. Quinto, hablar sobre cómo la Biblia a veces presenta eventos de manera aparentemente contradictoria y
la necesidad de mantener una actitud humilde y de confianza en la sabiduría de Dios, aun cuando no comprendamos todo, aun cuando no entendamos todo. El objetivo sería usar este pasaje para desafiar a la congregación a confiar en Dios y a responder con sabiduría a su guía y a reconocer la complejidad de entender plenamente sus caminos. Esto podría ser una enseñanza muy valiosa y relevante para la vida cristiana, el crecimiento en la vida cristiana. Algo así como a manera de conclusión. Dios no se equivoca al no usar un lenguaje explícitamente condicional con David. En cambio, le da una revelación que implica lo que ocurrirá bajo las circunstancias actuales. Al hacerlo, Dios permite que David use su sabiduría y libertad para decidir. Este pasaje subraya cómo Dios guía a las personas y cómo éstas deben responder con fe y acción usando la información y recursos que Dios proporciona. Espero y deseo con todo mi corazón que esta pequeña meditación, algo exegética, ayude en su vida espiritual y lo conduzca a confiar más y más en la misericordia de nuestro amante Dios y Señor. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose, like, campanita y comparta. Bendiciones.